todos lo sabemos. Después del triunfo electoral de Palacios hay un momento que en realidad el esplendor parlamentario va a ser fundamentalmente después de la reforma política del 12. Va a haber un momento importantísimo en la década del 20. En la década del 20 aparte es muy importante porque la Argentina está viviendo su primer y tal vez más rico laboratorio de democratización. Hay una experiencia muy interesante también en los años 30, muy contradictoria porque por el imperio del fraude, pero en el cual el socialismo alcanza, no solo gracias a la proscripción radical, porque incluso cuando el radicalismo vuelve a participar, continúa teniendo una fuerte bancada en la que tiene el Congreso Nacional, el socialismo alcanza tal vez su bancada más importante en la historia, ¿no? Todo eso sin dejar de sostener los otros frentes de lucha. En ese frente político, el principal rival, sobre todo a nivel electoral, va a ser casi siempre el radicalismo. Y el territorio de disputa va a ser privilegiadamente la capital federal. Incluso los problemas que se suscitan dentro de la fuerza de la decisión en 1927 del Partido Socialista Independiente permite que el socialismo pierda la elección unos años después, pero porque la gana por derecha el Partido Socialista Independiente, no porque la gana el radicalismo. Ni hablar del Partido Conservador, que tiene siempre muy poca presencia en la ciudad de Buenos Aires. El otro frente importante de lucha que hay en la época es fundamentalmente el campo sindical. En el campo sindical, los grandes contendientes son tres, históricamente ubicados. Los anarquistas primero, los sindicalistas, que son los que más duelen porque son del mismo palo, salieron del riñón, son una astilla, que en 1902 a 1905 se cinden del Partido Socialista en la clave soreliana, y el comunismo, que en la década del 30, en la etapa en que el comunismo desarrolla la política de clases contra clases, va a tener una fuerte presencia en el movimiento obrero argentino, después fuertemente olvidada. Yo diría que el tercer terreno de lucha, que es el ideológico, el principal enemigo no va a ser ninguno de estos actores, sino fundamentalmente el Partido Comunista después de su aparición en Argentina 2 o 3 años después de la Revolución Rusa. Toda la década del 20, toda la década del 30 e incluso después con el peronismo, el gran dilema es cómo tener un discurso de izquierda diferente al discurso del Partido Comunista, que es un discurso que no logra diferenciarse del discurso de la URSS. En ese momento, haciendo mi galería de textos, yo plantearía dos bloques de libros que existían. ¿Cómo se pensaba el socialismo? Como un partido institucional, y está el libro de Jacinto Dones sobre el Partido Socialista, que es el libro que todos leímos alguna vez para empezar el recorrido, y como un partido de grandes hombres, y está el libro del joven Américo Giorgi, muy pibe, sobre la primera biografía, si se puede hablar así, de Juan B. Justo. Si no me equivoco y me fijo, en 1933 y 1934 son los dos libros. Si uno va, el otro gran frente de producción bibliográfica es llegar al socialismo de la mano del movimiento obrero. Y ahí tenemos también, de nuevo, el incansable O'Donnell, que hace un libro estupendo, que todo aquel que le interese la historia del movimiento obrero no puede eludirlo, aunque tenga que bancarse hoy que es excesivamente descriptivo, que es el famoso gremialismo proletario argentino, que es de 1949, pero le llevó más de 10 años producirlo. Y en 1946 Casareto había publicado la historia del movimiento obrero, que sale en 2 volúmenes, en el 46 y en el 47. Con esos 4 libros yo tengo la mejor mochila de la bibliografía sobre el Partido Socialista y sus hombres y sus movimientos sociales antes del peronismo. Todos sabemos que el peronismo, la significación que el peronismo tuvo no solo para el Partido Socialista, sino para la Argentina, para toda la Argentina, pero para los socialistas tuvo una cuestión vital. Si para los radicales el peronismo significó la pérdida de la mayoría electoral, para el socialismo el peronismo significó la pérdida de la relación privilegiada con el sujeto social en nombre del cual interpelaba la historia. Si los obreros no son socialistas
¿cuál es el sentido de ser socialista? Esa pregunta va a atravesar, yo digo, atraviesa al socialismo mientras el movimiento obrero no pierde su significación. Hoy ha cambiado, fundamentalmente porque la sociedad ha cambiado y el movimiento obrero no tiene en la sociedad actual la significación que tenía en la sociedad industrial. Pero mientras eso sea así, hasta el proceso, digamos, hasta la última dictadura, esa pregunta acuciante remitía a otra. ¿Por qué los obreros argentinos habían aceptado un liderazgo externo a sí mismo que para colmo provenía de alguien que venía de las Fuerzas Armadas? Esa pregunta, que en otros movimientos obreros de otros países cercanos podía ser más fácil obtener una respuesta más sencilla, en Argentina era más compleja porque el movimiento obrero tenía una rica tradición de izquierda y por lo tanto contestar eso era mucho más difícil, mucho más complejo, y estoy anticipando con esto por qué una de las líneas principales del Partido Socialista Popular en el 72. El segundo frente que yo planteaba era en torno al 72, ya no el pasado, sino el momento de creación del partido. Esos años son los años 60. Cuando digo años 60, digo un periodo que no responde exactamente con el almanaque, sino que empieza apenas cuando Frondizi promete un mundo mejor antes de la traición y que termina, es difícil fecharlo. Algunos lo fechan en el 73, 74, 75. Yo, esta es una hipótesis muy arriesgada, voy a decir, por la interpretación que voy a hacer del PCP, que los 60 comienzan a apagarse en el 72. El 72 estrelero, brutal anticipo de lo que vendrá. Y el libro de Bonazo que hoy recordábamos sobre el presidente que no fue, Miguel Bonazo cuenta el viaje del charter que lo trae a Perón a la Argentina en noviembre del 72 y las conversaciones que escuchó allí sobre cómo se estaba preparando algo que después íbamos a conocer, que se llamaría la 3A, antes que Cámpora asumiera la presidencia. Entonces, digo, ¿por qué terminan los 60 en el 72? Porque empieza la militarización de la política. Vuelvo enseguida porque para mí esto es muy importante para el lugar del PCP, pero digo, en esos años, los 60 fueron, y lo vivieron los dos panelistas que me acompañan y muchos de los que están acá, fueron años espectaculares. Fueron años muy complicados porque la Argentina estaba vaciada de legitimidad política por la proscripción del peronismo, pero sin embargo parecía que la Argentina se atrevía a volver a ganarle la apuesta a la historia. Parecía que se podía todavía. Nadie pensaba en esos años que podíamos caer en la trampa del 76. Por eso tal vez se era más arriesgado, por eso todos se podían animar a más. Era, en el caso más local, si quieren,